La Voz de América presenta. La OTAN pone la mira sobre China. Histórico encuentro, Biden y Putin se reunirán por primera vez en Ginebra. Además, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos llega a México para afinar cooperación binacional. Y la justicia en Nicaragua profundiza su arremetida contra la oposición. ¿Qué tal? Feliz inicio de semana. Les saluda Yasmín López. Bienvenidos al Mundo al Día. Con mensajes categóricos a Rusia y China, culminó este lunes la histórica cumbre de la OTAN. El encuentro sirvió, entre otras cosas, para marcar la normalización de las relaciones entre el bloque europeo y Estados Unidos, ahora bajo el liderazgo del presidente Joe Biden. Nos enlazamos con el enviado especial de la agencia de prensa asociada, Philip Crowder. Philip, cuéntanos, ¿con qué compromisos culminó esta cumbre? Pues esta primera cumbre de la OTAN a la que ha asistido el presidente estadounidense Joe Biden en su calidad de mandatario terminó con un mensaje muy claro contra China. La Alianza Transatlántica declaró a ese país como un desafío a la seguridad global, criticando sus posturas comerciales, militares y de derechos humanos. Eso es exactamente lo que quería el presidente Joe Biden durante su primer viaje al extranjero. Un frente unido de aliados contra China, pero también contra Rusia, un país que recibió muchas más menciones en la declaración final de esta cumbre. Lo que hemos visto es un lenguaje cada vez más duro de la parte del presidente Joe Biden hacia China y Rusia, y todo eso, claro, en preparación de su reunión el miércoles con el presidente ruso Vladimir Putin. Biden nos dijo esta noche que sus homólogos aquí en la OTAN lo elogiaron por haber aceptado esa reunión. Aquí tienen más detalles. Los miembros de la OTAN coincidieron en considerar las acciones de China como un desafío de seguridad al orden mundial. El reto también fue expuesto por el presidente Joe Biden al participar por primera vez en el encuentro de las potencias mundiales. Hay un reconocimiento creciente en los últimos años de que tenemos nuevos desafíos y tenemos a Rusia que no está actuando de forma coherente con lo que esperábamos, y además de China. Sus declaraciones llegan tras haber llamado al Grupo de los Siete a adoptar una postura más dura y enfrentar a China por la violación de derechos humanos, lo cual generó el rechazo inmediato de Beijing. La cumbre de seguridad sirvió a Biden como la antesala para su primer cara a cara con el líder ruso Vladimir Putin y como una oportunidad para que los líderes de la organización analicen el mensaje que Washington transmitirá a Moscú, destacó el secretario general de la OTAN. Nuestra relación con Rusia se encuentra en su punto más bajo desde el final de la Guerra Fría. Esto se debe a las acciones agresivas de Rusia. Estoy seguro de que los líderes de la OTAN confirmarán nuestro enfoque de doble vía, una defensa sólida combinada con diálogo. Vale mencionar también que el presidente estadounidense llegó muy tarde a su conferencia de prensa final aquí en la OTAN sin explicación clara. Lo que sí sabemos es que hubo una reunión muy larga con el presidente turco Erdogan. Hay que recordar que esa alianza, lo que fue una alianza estos últimos años, ha sido una relación muy difícil con ese país. Philip, como siempre, muchas gracias por este completo reporte. Bien, y Ginebra se prepara para el primer cara a cara entre el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin. El encuentro será este miércoles tras la reunión de los líderes mundiales en la OTAN. Para conocer los detalles nos enlazamos en este momento con nuestra enviada especial Celia Mendoza. Celia, cuéntanos cuáles son esos temas que se esperan abordar en este encuentro, teniendo en cuenta las tensiones que siempre han existido entre ambas naciones. Yasmín, sabemos que algunos de los puntos fundamentales estarán centrados en el mensaje que de hecho él trae desde la OTAN y con estos 30 líderes. Enviar un mensaje claro acerca de la importancia de mantener la seguridad cibernética, de la necesidad de restablecer la democracia y de evitar que haya cualquier tipo de acción por parte de Rusia en términos de expansión territorial, recordando el tema de Ucrania y Crimea en particular. Pero al mismo tiempo se espera que toque
toque temas que son importantes para las dos naciones, y lo dijo el mismo presidente Joe Biden, que es fundamental también tocar el tema del contraterrorismo, así como la situación nuclear. Celia, pero también cuéntanos cuál es el principal objetivo que tiene la Casa Blanca con esta reunión. El presidente Joe Biden ha sido muy claro de que este es un primer paso, restablecer las relaciones. Como lo han dicho ambos líderes, están en el momento más bajo de las relaciones diplomáticas y es fundamental para ambos países estar en un camino mucho más amigable para poder enfrentar retos comunes. Pero al mismo tiempo, lo que el presidente está tratando de hacer es crear alianzas estratégicas. Los ojos del mundo mirarán expectantes la cumbre Biden-Putin. La cumbre ayudará a restablecer nuestros contactos personales, relaciones, establecer un diálogo directo, crear mecanismos de trabajo de cooperación en las áreas que representan intereses mutuos. Existen tales áreas. El lado estadounidense también está hablando de lo mismo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reunirán este miércoles 16 de junio en Ginebra, donde ya se adelantan los preparativos para esta cumbre en la que, según el experto en seguridad nacional, Josep Umire, existe una prioridad más allá de los reclamos que podrán ser parte de la conversación. Lo primero y lo más principal es el tema nuclear. O sea, Estados Unidos y Rusia, a pesar de nuestras diferencias, siempre hemos podido entrar en algún tipo de acuerdo, hemos podido llevar a Rusia a un tipo de diálogo sobre el tema nuclear para asegurar que no van a proliferar material nuclear a nivel mundial. A esto, según Umire, se suma la colaboración estratégica contra terrorismo, tema en común que, de acuerdo con él, podría abrir el paso a conversaciones más sensibles. Hay muchas cosas que estamos en desacuerdo con Rusia que tienen que tocar también, como el lado de cibernético, el lado de interferencia en ciertas elecciones, incluso la nuestra, el lado de su política exterior en el hemisferio occidental, principalmente en Venezuela. Por su parte, el presidente Joe Biden aseguró que se reunirá con el presidente ruso para hacerle saber que Estados Unidos ha regresado y las democracias del mundo se unen para darle cara a los desafíos más difíciles que enfrentan en el siglo XXI. No hay garantía de que yo pueda cambiar el comportamiento de una persona o el comportamiento de su país. Aún así, Biden agregó: Hay muchas cosas que están pasando en las que podemos trabajar juntos. Algo que se sabrá tras su reunión cara a cara. Dentro de las presiones que enfrenta el presidente Joe Biden está la detención de 2 ciudadanos estadounidenses bajo la custodia del gobierno ruso. El gobierno ruso ha pedido que a cambio se entreguen a 2 criminales que están en las cárceles estadounidenses, un tema que podría ser espinoso pero necesario, aseguran los expertos. Yasmín. Seguiremos monitoreando este tema. Celia, muchísimas gracias. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, comenzó este lunes una visita a México para coordinar acciones binacionales en el ámbito migratorio. Esto a escasos días de que la vicepresidenta Kamala Harris también visitara ese país. Verónica Villafañe preparó el siguiente informe sobre las expectativas de esta visita. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, llega a la Ciudad de México esta tarde, en el que será su primer viaje internacional desde que asumió el cargo. Mayorkas se reunirá con funcionarios del gobierno mexicano durante 2 días con la meta de coordinar la cooperación binacional para abordar las causas principales de la migración en Centroamérica y fomentar oportunidades económicas que disminuyan el flujo migratorio. Temas de seguridad y la reapertura de la frontera, que permanece cerrada para viajes terrestres no esenciales desde marzo del 2020 a causa de la pandemia, también serán el foco central de las reuniones. El gobierno de México ha expresado que una de sus principales preocupaciones es el impacto de la clausura de la frontera, porque ha devastado la economía de ciudades y negocios cerca de la frontera debido a la ausencia de tráfico transfronterizo. La fecha en que terminarán esas restricciones de acceso también será un tema de discusión antes de su partida del país. Verónica Villafañe, Voz de América, Ciudad de México. Y cada vez son más los venezolanos que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos, y no todos buscan asilo en Estados Unidos. Vicente Calderón nos cuenta que en Tijuana ya existe una comunidad de exiliados de ese país. Apenas llegó a Tijuana, Andri Millán consiguió un trabajo que le acercó a la frontera. Nosotros vendemos arepas. Eso es un plato tradicional de nuestro país. La venezolana las ofrece entre quienes hacen fila para ir a Estados Unidos. Mi meta original fue llegar acá a México y establecerme acá. Por ende, ya llegando de una vez fui a solicitar mi refugio a la Comar.
La comunidad venezolana en México es de las que más crecen. Naciones Unidas estima más de 100,000 venezolanos en calidad de migrantes o refugiados. La mayoría, yo te pudiera decir, de los venezolanos que están llegando a Tijuana específicamente, vienen buscando la oportunidad de irse al otro lado. Angelina Saucedo también es de Venezuela, pero arribó hace mucho. Al ver llegar gente de tantos países buscando asilo, decidió contratar a sus paisanos para vender sus arepas. Sabe que la situación en su patria es cada vez peor. Podía la gente tener el adquisitivo, el dinero, pero no alcanzaba, o simplemente vas a los supermercados y los anaqueles totalmente vacíos. Esta es la ruta más larga y costosa para alcanzar la frontera sur de Estados Unidos. Sin embargo, la usan pues consideran es menos peligrosa. Pero este profesor universitario advierte que tiene sus riesgos. Grupos de delincuencia organizada que se aprovechan de esta situación y que entonces contratan incluso a mismos venezolanos para que sean cazadores de este tipo de personas con necesidad. La Organización Mundial de las Migraciones informó que de los casos de MPP abiertos que cruzaron a partir de febrero, 12% son venezolanos. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Al volver, persecución política o causas judiciales legítimas. Más opositores fueron detenidos en Nicaragua este fin de semana. Los detalles en breve. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Que pasa, la crisis política en Nicaragua se agrava aún más. Este fin de semana, 6 dirigentes de la oposición fueron apresados y judicializados por supuesta traición a la patria. Para conocer cuál es la situación en este momento, nos conectamos con Donaldo Hernández en Managua. Donaldo, cuéntanos, ¿qué ha trascendido en las últimas horas? Yasmín, los 6 opositores arrestados este fin de semana se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial, la cárcel de máxima seguridad del país. Se espera que en las próximas horas sean puestos a la orden de un juez para ser procesados por el delito de supuesto traición, por el supuesto delito de traición a la patria. El secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha demandado la liberación de los 13 opositores arrestados en los últimos 15 días. Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos. Fue el mensaje que dejó grabado minutos antes de ser arrestado el general en retiro Hugo Torres, quien combatió junto al presidente Daniel Ortega contra la dictadura somocista en la década de 1970. También fueron detenidos los exguerrilleros sandinistas Dora María Telles y Víctor Hugo Tinoco.
así como Tamara Dávila, Suyén Barahona y Ana Margarita Vigil, todos ellos miembros del partido opositor Unamos. Obviamente la captura ayer de Hugo y de Dora Amarilla pues también refleja hasta dónde es capaz de llegar el orteguismo en esta represión. El Ministerio Público los acusa de supuestamente violar la ley de soberanía. Ya suman 13 los opositores arrestados en menos de 15 días. Son traidores a la patria de la política imperialista y colonial de Estados Unidos y de otras potencias europeas contra Nicaragua. Las detenciones y procesos judiciales contra opositores se dan a menos de 5 meses de las elecciones presidenciales. Está cerrando todas las puertas, por eso está matando la vía electoral. Hoy por hoy no hay condiciones. Sin embargo, el único partido político de la oposición que aún está en la contienda, Ciudadanos por la Libertad, asegura que continuará en el proceso mientras no se inhabilite su participación. Ahora las esperanzas de la oposición están centradas en la sesión especial que realizará este martes el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para discutir la crisis sociopolítica de Nicaragua. Regreso contigo hasta el estudio, Yasmín. Muchas gracias, Donaldo. Y ahorita pasamos a Perú, donde el candidato Pedro Castillo logró superar a su opositora Keiko Fujimori. Aún no hay resultados oficiales, pero Fujimori denunció un presunto fraude y miles de sus seguidores se manifiestan en Lima, la capital de ese país. Mientras tanto, las acciones pierden valor en el mercado de valores y los soles se devalúan respecto al dólar. En otras noticias, ha terminado los 12 años de Benjamin Netanyahu al frente de Israel. El Parlamento aprobó este domingo el nombramiento de un nuevo primer ministro, Naftali Bennett. Ganó por un estrecho margen y su toma de posesión se llevó a cabo sin la tradicional ceremonia que se realiza al cambiar de gobierno. Bennett fue el candidato de una coalición de 8 partidos con diferentes ideologías y prometió sanar una nación profundamente dividida. Colombia inició oficialmente la reapertura de bares, restaurantes y otros establecimientos de actividad nocturna. Tras más de 15 meses de parálisis parcial por el COVID-19, el país busca la reactivación de su economía. Jair Díaz nos tiene el reporte. Colombia atraviesa el tercer pico de la pandemia de COVID-19 con récord de muertes, contagios y las UCI colapsadas, a pesar de que de manera paralela avanza el proceso de vacunación. En este contexto, sin embargo, las autoridades decidieron flexibilizar cada vez más las restricciones para reactivar totalmente la economía. Aunque la pandemia no se ha acabado, vamos a reactivar todos los sectores económicos de Bogotá. Empresarios del entretenimiento nocturno celebraron las decisiones del gobierno, ya que el suyo ha sido uno de los sectores más golpeados por las restricciones para mitigar el coronavirus. Según la Asociación de Bares Asobares, los cierres han dejado más de 29.000 establecimientos en la quiebra. Celebramos la decisión del gobierno nacional que dio autorización para que los bares continúen en la reactivación económica en esta ocasión sin necesidad de pruebas piloto. Para la analista en economía María Alejandra Palacio del Centro de Pensamiento de Pro Bogotá, los comerciantes de Colombia no aguantan un confinamiento más y ya es hora de la reapertura total de la economía. No se muestra una correlación positiva con unas disminuciones en las cifras de contagio. El toque de queda y la ley seca se levantan desde hoy de cara a la nueva etapa de la reapertura económica en Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Una nueva vacuna contra el coronavirus está en camino en Estados Unidos. Les tenemos todos los detalles al volver. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela.
Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Una nueva vacuna muestra positivos resultados contra el coronavirus. Novavax se perfila como el arma más reciente en la lucha contra el COVID-19, en una pandemia que se ha cobrado casi 4 millones de vidas en todo el mundo. José Pernalete nos tiene los detalles. Otra arma se suma a la guerra contra el coronavirus. Novavax ha informado que su fórmula de vacuna de 2 dosis, además de transportarse y distribuirse fácilmente, tiene una eficacia de 90.4%. El cual es muy alto, especialmente en un momento en el que circulan muchas variantes. De hecho, la mayoría de variantes circuló durante el ensayo y, lo que es más importante, medimos la eficacia de la vacuna y a los que contrajeron la enfermedad y vimos si tuvieron una enfermedad leve, moderada o grave. Y resulta que no tuvimos casos moderados ni graves en nuestros ensayos de vacunas. Mientras tanto, una corte federal de Texas desestimó la demanda interpuesta por un grupo de 117 empleados del Hospital Metodista de Houston que se negaban a ser vacunados. El tribunal determinó que de ocurrir despidos no serían injustificados. Apoyo su derecho a elegir y ellos no quieren recibir esta vacuna, o al menos quieren esperar hasta que no esté bajo una autorización de emergencia. Y espero que les dejen tener sus trabajos y mantener sus trabajos. Y yo espero que puedan luchar en los tribunales y recuperar sus trabajos. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en Estados Unidos se han colocado más de 309 millones de vacunas. José Pernalete, Voz de América, Miami. Cada vez son más extensas y fuertes las olas de calor en Estados Unidos. Para muchos es imposible pensar en una vida sin aire acondicionado, pero para millones de familias estadounidenses, incluyendo muchos hispanos, es un lujo inalcanzable. Adriana Arévalo nos reporta. En Las Vegas, al igual que en el resto del suroccidente de los Estados Unidos, las temperaturas en un día normal de verano pueden alcanzar los 45 grados centígrados. Aunque parezca increíble, miles de familias deben sobrellevarlas sin aire acondicionado, porque es eso o dejar de poner comida en su mesa. Para otros, resulta un verdadero sacrificio el poder pagar la cuenta de electricidad. Tenemos prendido el AC todo el día, porque este calor de Las Vegas es muy caliente. Estamos pegando a los 112 por ahí. Antes pagamos como 150, pero ahora estamos pegando a los $300, $400. De acuerdo con estudios especializados de Climate Power, las familias latinas están entre las más afectadas por estas olas de calor extremo, pues deben usar un alto porcentaje de sus ingresos solo para cubrir las cuentas de electricidad. Lo que gasta de su presupuesto familiar en comparación con la población blanca en Estados Unidos, ves que los latinos tienen un 24% más de carga en los gastos
que hacen destinados a energía para mantenerse fresco, para básicamente cuidarse durante los tiempos de olas de calor. Por eso, dicen los especialistas, es tan importante que el plan estadounidense de trabajo que impulsa la administración Biden los incluya, pues aseguran el tema de la generación de energías alternativas ya no es una opción, sino una necesidad orientada a proteger a minorías, como las familias latinas de bajos ingresos. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Y al volver con artes marciales, las cholitas bolivianas están enfrentando la violencia de género. En minutos tenemos la historia. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Gracias por quedarse con nosotros en El Mundo al Día. Venciendo barreras milenarias, mujeres indígenas en Bolivia se capacitan en artes marciales para romper los ciclos de la violencia ante los preocupantes índices de maltrato que suman víctimas cada día. Fabiola Chambi nos cuenta esta historia. Warmi, que viene del quechua, que significa mujer, y power en inglés, que es universal, el poder de las mujeres. Laura Roca y Kimberly Nosa son fundadoras del proyecto Warmi Power y trabajan en varias actividades de empoderamiento femenino en áreas rurales de Bolivia, donde mujeres de pollera, conocidas como cholitas, dejaron la timidez para aprender taekwondo y defensa personal. Hemos creado una metodología completamente propia, donde nosotros hablamos todo lo que viene a ser el desarrollo personal, la inteligencia emocional en base a la psicología deportiva, autoprotección, autocuidado y herramientas básicas de escape. Según ONU Mujeres, en Bolivia, 8 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia durante su vida. Y en lo que va del año, la Fiscalía reportó más de 50 feminicidios. La violencia no se resuelve con violencia, pero aprender a defenderte puede salvarte la vida. Tenemos tanto que contar que se puede hacer hasta un libro. De verdad que las experiencias que vienen, las cosas que vienen a contarnos, son muy duras. Las cholitas capacitadas por Warmi Power reconocen la difícil situación de vivir en medio de la violencia, pero también destacan cómo es posible hacerle frente. Donde te encuentras pasando violencia, nosotros sepamos defendernos como podamos. Laura y Kimberly consideran que aún el machismo es muy fuerte en Bolivia y por eso es importante derribar estereotipos milenarios y fortalecer la confianza de las mujeres. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Mientras los líderes del mundo asisten a la cumbre de la OTAN en Bélgica, la icónica estatua en Bruselas, Mannequin Peace, se vistió de azul para rendir homenaje
a la alianza. La pequeña estatua se sigue robando todas las miradas mientras los gobernantes buscan soluciones a los problemas del mundo. Así nos despedimos por hoy. Gracias por su sintonía. Les informó Yasmín López.